Pues bueno, yo he trabajado en sociedad civil desde el 2014, trabajando temas de desplazamiento interno forzado por violencia generalizada en México. Un poco el tema de desplazamiento interno forzado siempre es un tema escabroso aquí en México, en el sentido de que como primeramente está relacionado con el tema del conflicto armado y determina si hay un conflicto armado o no internacional en los espacios, y sí. Entonces a los estados, particularmente al Estado mexicano, le cuesta un poco de trabajo admitir que estaba sucediendo desplazamiento interno forzado por violencia. Después, bueno, poco a poco se fue trabajando como esta línea sobre cómo el desplazamiento es una violación a los derechos humanos, como es una violación múltiple, y entonces un poco, bueno, ahí se empiezan a abrir las puertas en el sentido de ya un reconocimiento de lo que está ocurriendo, ¿no? Eh, y entonces, pues, trabajar en pro de las víctimas que habían sido afectadas. Entonces, ese es como mis primeros pasos. De eso hice la tesis en la licenciatura, de eso tuve la oportunidad de trabajar en sociedad civil y posteriormente ya me dedico de lleno como a temas de violaciones graves a derechos humanos, tortura, ejecuciones arbitrarias. Y desaparición forzada. Entonces, bueno, un poco estuve como en esos temas hasta 2018 que la línea un poco que trabajábamos era intentar demostrar el estándar de prueba de decir, están ocurriendo crímenes de lesa humanidad en México y porque era importante no, y no el número de personas desaparecidas, el tipo de conflictividad que estaba ocurriendo, eh, el número de, también como la actividad, cómo se estaba desenvolviendo las Fuerzas Armadas, cómo se estaban desenvolviendo las fuerzas del Estado y qué atención le estaban dando a estos problemas y eso que había ocasionado pues un aumento muy drástico en el número de homicidios violentos, ¿no? El número de enfrentamientos, el número de personas torturadas, hubo toda una política en ciertos estados en la República, en Tijuana, bueno, o sea, en Tijuana, en Mexicali, en Rosario, ¿no? Toda la parte de Baja California, que es un estado, ahí se encuentran patrones de tortura cuando están involucrados ciertos tipos de autoridades, específicamente, en este caso, pues la Marina, ¿no? Y se empiezan a ver también ciertos patrones de desaparición, por ejemplo, se genera, por un lado, es esta preocupación de decir, bueno, si realmente estamos en una situación o no de conflictividad armada interna. Por el otro, aunque no estuviéramos en una situación de conflictividad armada interna, sí decir que estaban ocurriendo crímenes de lesa humanidad por los efectos que se estaban viendo hacia la población en general. Y finalmente, decir, bueno, ¿cuál es, ahora sí que cuál es el derecho aplicable, ¿no? ¿Cuál es la salvaguarda que hay? Y viene a la vez esta preocupación de decir, y toda esta circunstancia se acentúa porque hay un despliegue extendido de las Fuerzas Armadas. Y entonces, pues evidentemente, o sea, ya son como tres preocupaciones, ¿no? Calificar uno, que es el tipo de, ¿cuál es la dinámica de violencia armada que se está desarrollando en el país? ¿Cuáles son los efectos de esta violencia, ¿no? Y empezar a identificar culpables y trabajar para establecer estándares de prueba que fueran compatibles con los de la Corte Penal Internacional. Y finalmente, bueno, ¿cuál es la causa, ¿no? De que estalle esta situación de violencia armada y pues se adjudicó en ese momento al despliegue extendido de las Fuerzas Armadas. Para ese entonces viene también como todo un cambio, se intenta hacer un cambio en el andamiaje constitucional, porque si bien nosotros tenemos previstos, eh, si se llama una situación de emergencia, que el presidente pueda convocar a las Fuerzas Armadas, ¿no? Para atender esta situación de emergencia en temas de seguridad pública inclusive. Y también como parte de las tareas constitucionales, pues está determinado que las Fuerzas Armadas pueden ayudar en temas de seguridad pública, que son los artículos 29 y 21 de nuestra Constitución. Y entonces,
un poco ahí las Fuerzas Armadas empiezan a decir, bueno, es que no tenemos un andamiaje como tal que justifique que nosotros estamos desplegados y haciendo las tareas que estamos haciendo. Y entonces viene un momento crucial que se intenta emitir, se emitió, de hecho, por el Congreso, una ley de seguridad interior en el que permitía el despliegue de las Fuerzas Armadas, ¿no? Para tareas de seguridad pública. Entonces, bueno, un poco ahí, en ese momento, cuando veíamos que no avanzaba el tema, al contrario, ¿no? Que no avanzaba el tema de identificar, de tratar de establecer cuál era el contexto en el que estaba ocurriendo la violencia armada en México y el tratar de establecer responsabilidades y a través de los efectos que estábamos viendo por estas acciones, entonces viene la idea de decir, bueno, o sea, si los efectos no nos están diciendo nada, ¿no? O sea, que a mi parecer, o sea, estaban hablando muchísimo más, ¿no? Porque sí fue un repunte extraordinario sobre la violencia y las acciones que las autoridades estaban tomando hacia la población civil y las afectaciones que estaba teniendo, dije, pues entonces hay que irnos un poco más atrás, ¿no? ¿Y qué es irnos un poco más atrás? Vamos a caracterizar, vamos a tratar de caracterizar cómo son estos enfrentamientos entre autoridades y supuestos crímenes, supuestas personas involucradas en el crimen organizado. ¿Y cómo hacemos eso? No solamente con el tiempo, la duración o el tipo de actos que realizan, sino también el tipo de equipo y de armamento que están utilizando. Y entonces ahí se abre como la propuesta fue en ese momento de mi parte abrir esa línea de investigación y entonces vamos a trabajar con ver cuál es el tipo de equipo que se está usando en los enfrentamientos, inclusive, por ejemplo, cuando las Fuerzas Armadas son acusadas de una violación grave a derechos humanos, por ejemplo, a partir de la revisión de datos abiertos, entonces vamos a ver cuáles son los patrones que se están encontrando, ¿no? Y no solamente de los actos, sino del equipo que se está usando, la recurrencia, eh, y cómo se están, y si se está ocupando, por ejemplo, por otro tipo de corporaciones. Todo esto en el contexto de ocurre Ayotzinapa, ¿no? Entonces, bueno, si ustedes, eso fue en 2014, ¿no? Que ya había ocurrido Ayotzinapa y que habíamos sabido que había Fuerzas Armadas involucradas, que había sido policía estatal, local, ¿no? Y que había sido pues un despliegue muy, muy masivo de violencia. Y entonces resulta que nos enteramos que hay un juicio en Alemania de Heckler hacia la compañía Heckler Koch sobre el tipo de armamento que estaban vendiendo a ciertos países, ¿no? Entonces, bueno, como ya sabemos un poco, el tema del Tratado sobre el Comercio de Armas establece esta situación de, eh, de prevenir riesgo de que las armas terminen en manos de personas que no, o sea, que pueden hacer daño, ¿no? A civiles. Y en este sentido, pues se había cometido una violación grave a derechos humanos, lo que había ocurrido en Ayotzinapa, y resulta que a partir de un trabajo periodístico que hacen en Alemania, se encuentra que armas que habían sido vendidas de manera legal por la compañía Heckler Koch a México, habían sido utilizadas por los policías y que habían interactuado y que habían estado involucrados específicamente en los acontecimientos de Ayotzinapa. Y entonces, pues ahí se abre como un área más de interés de nuestra parte y de mi parte para averiguar eso, o sea, cuál es el tipo de equipo que se le está dando a las corporaciones, cuál es el tipo de entrenamiento que se les está dando y cómo se usa de manera indiscriminada, ¿no? Y ni siquiera ya no estamos hablando de estos principios de proporcionalidad y de los principios sobre el uso de la fuerza por parte de los funcionarios para hacer cumplir la ley, ¿no? Entonces viene como todo esto para explicar que hay como un limbo jurídico en muchas áreas, o sea, que pareciera que está claro, pero al mismo tiempo hay como un limbo y eso permite como el despliegue de muchas circunstancias, ¿no? Eso es como por un lado. Posteriormente yo salgo de esta organización de la sociedad civil que trabajamos específicamente en los temas de violaciones graves a derechos humanos, pero sigo con el tema de armas pequeñas y ligeras.
y me doy cuenta que ya no solamente estamos hablando de una situación de violencia generada por el enfrentamiento entre cárteles y por el enfrentamiento entre la delincuencia organizada con las fuerzas del Estado. Estamos hablando de una situación de violencia armada extendida en el país, en el sentido de que empiezan a aumentar también las tasas de homicidios, pero y la recurrencia del uso de armas de fuego, ¿no? Y entonces vemos que que empieza a aumentar el número, por ejemplo, o sea, en América Latina también tenemos un problema que se ha desatado, sobre todo en los últimos 5 años, de feminicidios. Y entonces, y me parece que más que se haya desatado ahora, me parece que lo que sucedió fue que ahora se está visibilizando esas circunstancias, ¿no? Y Sí. entonces nos damos cuenta que no solamente estamos hablando de un contexto público de enfrentamientos entre fuerzas del Estado y crimen organizado, sino que estamos hablando de una dinámica normalizada ya entre la sociedad, por ejemplo, en este caso, la sociedad mexicana, ¿no? Y el uso recurrente de armas de fuego para amedrentar, ¿cómo se llama? O inclusive en situaciones como en dinámicas de violencia doméstica. Si bien en Estados Unidos ya se habían hecho estudios y reportes sobre que había un 80% de probabilidad, por ejemplo, de que ocurriera algún tipo de evento catastrófico si hay un arma dentro de las casas, ¿no? En México no se había hecho este estudio, todavía no se ha hecho como tal, pero lo que empezamos a encontrar es eso, es una recurrencia de el uso de armas de fuego para dirigir cualquier tipo de controversia, ¿no? Ya sea para asustar, ya sea para obligar, por ejemplo, a acciones de violencia sexual, ¿no? Y esos casos ya los habíamos visto, por ejemplo, el tema de violencia sexual, de tortura sexual por parte de funcionarios del Estado hacia civiles, ¿no? Ya lo habíamos visto y había sido a través del uso de armas de fuego, ¿no? Bueno, amedrentando con el uso de armas de fuego. Y entonces un poco viene este cambio de paradigma y decir, estamos ante una situación que, o sea, sí es una violencia armada extendida, pero no es una violencia de enfrentamientos de grupos, sino estamos hablando de que ya es una cultura violenta armada mexicana, ¿no? Y que así, o sea, y es recurrente en todas partes. Claro, que va a acceder el enfrentamiento del crimen organizado con el Estado per se configurado en las Fuerzas Armadas, me imagino. O sea, hay una sensación de violencia armada como general que va a acceder a este conflicto, entiendo por lo que estás comentando. Así es. Entonces, y no solamente eso, o sea, también, ajá, y ahora viene la situación de COVID-19 y me parece que es importante decir como esta sensación de incertidumbre y pasa mucho en el ámbito financiero, ¿no? Cuando empezamos a hacer especulación, entonces te empiezan a mover, hay un flujo importante de capitales y resulta que empezamos a encontrar en el campo, ¿no? En la marcha, porque tampoco está como documentado como tal, como en un estudio, pero empezamos a encontrar que hay muchas denuncias, por ejemplo, de violencia doméstica, pero en donde hubo uso de armas de fuego. Empezamos a encontrar que en cierto tipo de eventos hubo presencia de armas de fuego por parte de las personas. Y entonces, hablando un poco con la Fiscalía de Feminicidios de la Ciudad de México, que apenas se instituyó en 2019, eh, hablando un poco con la fiscalía, lo que decíamos era, estamos impresionados de la cantidad de armas de fuego que hay por ahí en las calles. O sea, ya no Y estamos estas hablando de armas, delincuencia común. claro, Sí, Monse, te interrumpo, ¿y estas armas son de adquisición legal o son de adquisición ilegal? no, justo, son de adquisición ilegal y es algo que me parece importante como retomar y que salió en el estudio global que la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito hizo el año pasado, en 2020. Señalaba que en América Latina eh, es más fácil adquirir armas de fuego por medio del mercado ilegal e incluso eran más baratas, ¿no? No solamente las armas de fuego, sino las partes y las municiones. Entonces, que era mucho más accesible desde el mercado ilegal que desde el mercado legal. Entonces, justo ahí como se prenden absolutamente todos los focos rojos, ¿no? Ahora, el tema aquí es preguntarnos de dónde proviene ese flujo, ¿no? Y te hago una pregunta acá un poco cuando vos hablas de violencia armada y estás dando como diferentes ejemplos de, bueno, cómo afecta esto en la violencia doméstica y si tiene alguna relación.
viste que hay diferentes formas de medir la violencia armada. ¿Cómo se mide en México este indicador para decir que estamos viviendo o vos para decir que estás viviendo como en una sociedad violenta? Porque sé que es súper difícil de medir realmente la violencia armada en una sociedad y además tenemos diferentes patrones cómo hacerlo. Por eso como me gustaría saber qué indicadores, qué facts vos ves que te dejan decir, bueno, efectivamente es un país altamente violento, aún siendo una región que no tiene ningún conflicto bélico. Sí, por ejemplo, justo recientemente se hacen como unas comparaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que es quien lleva como de manera independiente los registros de los homicidios violentos, por ejemplo, hacia mujeres y hacia hombres. Y entonces vemos que, por ejemplo, del 2000 hacia, o sea, en los últimos 20 años, ¿no? En los últimos 20 años, ha habido un incremento importante y actualmente, por ejemplo, el 70% en esos indicadores pues, se utiliza, por ejemplo, el tipo de arma de arma que se ocupó para cometer los homicidios, ¿no? Y en este caso encontramos que el 70% son armas de fuego. Aquí hay una cuestión súper interesante, porque por un lado está este instituto que maneja las cifras, ¿no? A partir no solamente hace un conteo de la información que extraen las fiscalías o las policías, sino que hace un conteo a partir de ciertos eventos. O sea, intenta hacer como que realmente confluya la información de los eventos. Y la información que están sacando oficialmente, ¿no? Las fiscalías, tanto a nivel local como a nivel federal, y las policías, sobre el tipo de eventos que están ocurriendo. ¿Por qué? Porque aquí el tema está en que muchos de estos, o sea, muchos de los crímenes, y en este caso el homicidio, ¿no? Perdón, no son investigados, no tienen una denuncia y no tienen un proceso penal que se siga. Entonces, ahí ya perdemos como información, por un lado. Y por el otro, hay que decirlo o sea, si sacando estas cifras específicamente, por un lado, ahí, o sea, las cifras a veces discrepan unas de otras. Y siempre está esta pregunta, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de homicidios violentos hacia mujeres y hablamos de feminicidios, pues ¿de qué depende? De la determinación penal, ¿no? O sea, si el tipo penal está acotado en los estados y si el caso se revisó de tal manera con una perspectiva de decir son feminicidios, ¿no? Eso por un lado. Y entonces, cuando llegamos a INEGI y vemos que los homicidios violentos de mujeres son distintos a los feminicidios registrados a nivel nacional, ¿no? Entonces, pues ahí viene la pregunta de por qué discrepan. Es por eso, es por el tipo penal, ¿no? Y como son registrados en el proceso de investigación. Pero ahora hay una situación mucho más grave, y es de que a pesar de que se llegan a investigar, por ejemplo, estos eventos en donde hay presencia de arma de fuego, ya sean los homicidios, ya sea lesiones, heridas, ya sea porque hubo un enfrentamiento, porque hubo un robo, un asalto, un secuestro, etcétera. O sea, a pesar de que este tipo de conductas criminales se lleguen a investigar, el tema es de que no se verifica cuál es el tipo de arma que se está usando. Es decir, se hace una investigación del hecho criminal, pero no se hace una investigación del tipo de equipo que se está utilizando. Y entonces ahí otra vez perdemos o sea, solo se hace la investigación sobre el tipo de equipo que se está utilizando, llega al 2% del total de todos los casos que se llegan a procesar e investigar. Entonces, ahí tenemos otra vez pérdida de información absoluta porque no sabemos cuáles son las dinámicas, por ejemplo, y de hecho lo hablábamos ayer tuvimos un programa con el Instituto Nacional de Transparencia aquí en México, en donde hablábamos justo de dónde estamos perdiendo información. Que si, por ejemplo, los estados en donde más había extravío y robo de armas por parte de las corporaciones eran los más violentos del país. Y vemos que no es así. Evidentemente las armas no se van a quedar en el mismo lugar, ¿no? Hay un flujo constante, porque son como cualquier activo, como cualquier, sí, como cualquier activo, o sea, son intercambiables y no solamente son o sea, son un fin o un medio, ¿no? Sino más bien, pues moneda de cambio. Entonces, ahí otra vez perdemos información de, por ejemplo, si las armas que se ocupan en el Estado de México, que es uno de los estados más violentos aquí en el país, pero en hechos criminales.
donde también tiene el tema, por ejemplo, con el Estado de México, es que tiene alertas de género en muchos municipios, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Que hay una situación de violencia hacia las mujeres constante, reiterada, por cuestiones de ser mujer. Hay una situación también de precariedad económica importante en el Estado de México, sobre todo porque muchas de las zonas colindan con la periferia de la Ciudad de México. Entonces hay una situación ahí de precariedad económica importante. Hay mucha delincuencia común, o sea, son normales esas prácticas de delincuencia común. Entonces, y por ejemplo, es uno de los estados en donde más se ha detectado que hay más robo de armamento. Sin embargo, no podemos hacer una correlación, es decir, el armamento que fue robado o extraviado por las policías fue Claro. también usado, por ejemplo, en un acto criminal. Otro tema, también tienen un índice de corrupción muy alto en algunos municipios por parte de las policías locales, municipales, ¿no? El sistema de impartición de justicia eh, y también del sistema, pues, estatal, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí vemos que confluyen un montón de factores. Sin embargo, no podemos decir que la dinámica de violencia armada ahí es la misma que en Michoacán o en Guanajuato, en donde vemos, por ejemplo, una presencia constante, reiterada, extendida y un dominio absoluto de los cárteles, ¿no? De los cárteles de la delincuencia organizada a gran escala, donde vemos que son lugares donde hay constantemente, por ejemplo, enfrentamientos con fuerzas armadas, ¿no? Entonces, como te decía, el hecho de que no podamos como tener esas cifras o sea, nos complica un poco ir detectando cuáles son las dinámicas y en dónde estamos paradas. Sin embargo, eso, o sea, el hecho, por ejemplo, en la tasa de homicidios nos puede dar un poco de luces cuando se identifica que ya el 70% de esos homicidios que se generaron fue con armas de fuego, ¿no? Entonces por ahí un poco nos puede ir dando la idea de por dónde está el problema de la violencia armada. Perfecto, Monse. Te hago una pregunta un poco también para no estar fuera de la coyuntura y un poco también lo que está pasando en Colombia, que seguramente ves como que en la región hay como una normalización del uso del aparato del Estado y con lo que se implica las Fuerzas Armadas en las políticas que son más de seguridad que de tinte de defensa. Sí, completamente. Y me parece que también es un tema que tenemos que platicar y que abordar desde la academia y desde la práctica. Porque sí veo una tendencia a la militarización de la seguridad pública. ¿Esto qué quiere decir? No estamos hablando solamente de que las Fuerzas Armadas se ocupen de tareas de la seguridad pública o de tareas civiles, ¿no? Que eso más bien tiene otros tintes, eso más bien es militarismo. Estamos hablando de la militarización de la seguridad pública, de cuáles son las tácticas, cómo se identifican a las personas, por ejemplo, las protestas, ¿no? El nivel de riesgo, el nivel de amenaza y cómo se pretende neutralizarlo o responder a ella. Y parece que no, o sea, los lineamientos formales del uso de la fuerza por parte de servidores públicos para hacer cumplir la ley parece constantemente que no se está cumpliendo. En particular en América Latina hay una tendencia muy fuerte. Y lo cual es sorprendente, por ejemplo, hay mucha crítica en México sobre la ley, sobre el uso de la fuerza, en donde nosotros consideramos que es un modelo, se considera constantemente que es un modelo híbrido, ¿no? Daniel Gómez Tagle ha abundado muchísimo al respecto, que es un modelo híbrido entre cómo está estipulado el uso de la fuerza por parte de funcionarios para hacer cumplir la ley en Estados Unidos, ¿no? Que se esperaría cómo respondieran allá y cómo se espera que respondan los policías aquí en México. Y me parece que es súper importante y se pierde completamente de vista el tema de derechos humanos. O sea, si se tuviera en mente que la perspectiva en cómo se aplica y cómo se hace frente a las protestas sociales, por ejemplo, ¿no? Se hace frente a la situación de seguridad pública, en América Latina, pues si se pensara que el eje rector de todo esto deben de ser los derechos humanos, porque tenemos
sea, hay toda una construcción jurídica, ¿no? Latinoamericana respecto al tema. Entonces, me parece que sería mucho más sencillo el saber cómo aplicar el uso de la fuerza. Y es sorprendente, por ejemplo, en Colombia, que tienen súper estipulado el uso de la fuerza, en qué condiciones, cuando están ante un enfrentamiento armado de índole, por ejemplo, que respondería a estándares de derecho internacional humanitario, o cuando respondería a estándares de derechos humanos. Y me parece inaudito, o sea, ver la forma en cómo se está respondiendo ante la protesta social legítima, ¿no? O sea, hay todo un andamiaje y aún así la lógica empieza a ser diferente, se empieza a identificar y eso me parece súper preocupante en América Latina. Se empieza a identificar a las personas como el enemigo, se empieza y ya no solamente como a, la, a nuestra población a la que hay que cuidar. Eso me parece gravísimo y por eso digo que es una lógica de militarización, es decir, de cómo permean estas ideas sobre cómo se debe de atender la seguridad. Ahora, otra vez, por ejemplo, con la crisis de COVID, si bien hubo restricciones sobre para desplazarnos, ¿no? Para el tránsito de las personas, etcétera. Sin embargo, escuchar que los estados estaban diciendo como vamos, desde el discurso se sabe cómo van a ser dirigidas las acciones. Vamos a derrotar a COVID. Esta es una crisis y entonces como crisis, y viene todo un despliegue desde una lógica militarizada de cómo se debe responder al asunto, ¿no? Me parece gravísimo, por ejemplo, el tema de el uso de datos de información, de geolocalización de manera arbitraria, donde no tengamos estipulado tiempos, formas, espacios, objetivos que se persiguen y sobre todo esta falta, y me parece que eso responde muchas veces a la falta de transparencia y rendición de cuentas por parte de los estados para que uno como ciudadano diga, sí, está bien, voy a subir mis datos y entonces que me estén, que haya una georreferenciación y que eso ayude a mitigar, ¿no? Y me parece que otra vez, a partir de ese tipo de respuestas, o sea, no solamente se trata de tener a los militares en la calle, ¿no? Igual lo puede hacer la policía y puede ser sumamente represiva. Me parece que desde ahí viene esta lógica de la militarización de la seguridad y de cómo, sí, no, la seguridad de los ciudadanos, del colectivo por encima de unas personas, pero bajo esta lógica, entonces yo no solamente restringo derechos, sino que empiezo a cortar el espectro de derechos humanos, ¿no? Y dejas de ser garantista. Y estos pisos mínimos que ya existen, ¿no? Los empiezo a restringir. Y me parece que solamente es como una lógica de cómo voy extendiendo mi capacidad de ir restringiendo derechos humanos. O sea, y Sí. que la gente lo normalice, eso me parece gravísimo. Entonces, sí, creo que es una lógica que se viene viendo desde hace muchos años. Walla tiene todo, ha hecho observaciones sobre, no solamente está pasando en México, ¿no? Estamos viendo, bueno, pues Colombia, evidentemente Honduras, ¿no? El Salvador, estamos viendo cómo estas lógicas se están replicando en muchos lugares. En Perú, lo que pasó a finales del año pasado, también súper grave. O sea, a pesar de que traemos una historia latinoamericana, ¿no? Que sabemos que hay que parar y que nos está encendiendo las alertas y las luces. Y aún así me parece que perdemos de vista que el eje rector de la conducta que debe de regir en temas de seguridad pública deben ser derechos humanos. Y justo, Mons, hablabas un poco de lo que era el impacto COVID, la geolocalización y esos impactos. Yo quiero saber si hay algún estudio ahora que demuestre si esto, o sea, todo producto del COVID y de las medidas preventivas, se instrumentó la violencia armada más, o si hay niveles mayores de violencia o menores, si hay algún indicador con respecto a eso. Y la segunda pregunta que se me desprende es si el crimen organizado toma otra posición, o el crimen organizado, o tanto en carteles de droga como puede ser redes de prostitución, etcétera, toma un nuevo rol en esta nueva configuración del orden que trae COVID en el mundo, pero específicamente también en América Latina y en lo que correspecta a vos en México. Era como te comentaba, un poco las dinámicas son bien distintas entre cada lugar aquí en México, ¿no? Por ejemplo, hemos visto donde sí, para intentar responder a la situación de mitigar los contagios en algunas zonas en el norte del país,
donde hay mucha prevalencia de las organizaciones criminales, ellas fueron quienes dijeron, se hace toque de queda y a partir de las 6 de la tarde nadie sale. Las personas que, por ejemplo, en los puntos álgidos, ¿no?, de la pandemia, encontramos así como, las personas que salgan, o sea, va a haber tiros de advertencia, ¿no?, por parte de las organizaciones criminales, evidentemente, de acuerdo a sus formas y de acuerdo a sus lógicas pues de cómo operan. Eso sí lo podemos ver en algunas entidades en el norte y en algunas localidades muy en específico, ¿no? Me parece el tema es muy interesante, todavía no se han hecho estudios del tema de si a partir de la georreferenciación se puede saber como cuáles son las dinámicas de violencia armada en el país. No se ha hecho ningún estudio y tampoco se ha hecho un estudio, por ejemplo, si estas prácticas ayudaron, por ejemplo, a mitigar el tema de los contagios, al menos en la Ciudad de México, que fue en donde se implementó una cuestión de poner el QR y que tú pusieras tus datos y entonces estaban como sabiendo dónde estabas Siguiéndote. y con quién, ajá, exacto. Entonces, no se ha hecho un estudio tampoco, por ejemplo, si efectivamente ayudó para avisar a los contactos de, hubo tantos contagiados en el lugar donde tú estuviste y entonces deben de hacerse pruebas o cuidarte o no salir, etcétera, ¿no? O avisar a tus contactos. No se ha hecho un estudio sobre eso y mucho menos se ha hecho un estudio sobre el impacto de la violencia armada. Sin embargo, me parece importante retomar que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a partir de marzo del año pasado, que empezó a haber un repunte en el tema de violencia hacia las mujeres, no violencia armada específicamente, pero sí de violencia hacia las mujeres, por la cuestión de los aislamientos en los espacios domésticos, viene esta alza y evidentemente se empieza a hacer necesario que se registre de manera mensual cuál es el tipo de violencia que están viviendo las mujeres en el ámbito doméstico, si han terminado, por ejemplo, en la red de refugios, ¿no? Muchas veces sucede que lo que hace el Secretariado Ejecutivo es que evidentemente recoge por ejemplo, las denuncias que se hicieron a nivel local o a nivel federal. Eh, pero pues el seguimiento, por ejemplo, para la red de refugios ya no lo hace el secretario ejecutivo, que muchas veces sucede que no hay denuncias, ¿no? Eh, otro asunto, entonces, eso es ahí como, esos son como los pequeños focos que nos permiten dar. Lo que también hizo fue implementar un seguimiento del sistema de emergencia del 911 para determinar qué llamadas habían sido también porque la violencia doméstica que se estaba sufriendo en los hogares. Sí vemos un repunte importante hacia la violencia doméstica en los hogares, hacia las mujeres específicamente, ¿no? Pero no sabemos como tal si es violencia armada. Lo que sí podemos decir, por ejemplo, es de que en 2019 la tasa, sí, la tasa de feminicidios en México era de 9 mujeres al día. El año pasado subió a 10 y actualmente estamos en 12, lo que va del año. O sea, 12 mujeres al día son asesinadas. Entonces, que si vemos un repunte, por ejemplo, en temas de violencia hacia las mujeres, ¿no? Y algo que me parece como súper importante y que solo nos dio luces a partir de algunas entrevistas, por ejemplo, es el tema de violencia por razones de género a identidades genéricas no binarias, ¿no? Por ejemplo, y diversas en general. Lo que vemos es de que, otra vez, el Estado no está haciendo cuenta del tipo de violencia a la que se están enfrentando las personas con identidades genéricas diversas. Y pues se pierde de vista que hay una situación de odio muy semejante a la que sucede con los feminicidios en el país, que está repuntando y que una buena parte de ellos suceden con armas de fuego, ¿no? Y es por una situación de crimen de odio, literal. Entonces, Y sí, lo no, que pasa es que un poco solo decir que quien hace ese trabajo de recopilar esos datos, pues ay, son las propias eso te iba a organizaciones preguntar. de la sociedad civil. Se llama Fundación Arcoíris, que tiene una página en donde hacen un seguimiento desde el 2015 a la fecha
sobre entidades en donde se han presentado crímenes de odio y vienen la identidad genérica de la persona a la que se asesinó y el tipo de arma que se ocupó, si fue arma de fuego, si fue arma punzocortante, si fue a golpes, ¿no? Entonces, Ok. y ellos hacen este seguimiento fundacional Coiris. Perfecto. Bueno, volviendo un poco a lo que es más violencia armada, yo te quería consultar como un poco con respecto a los instrumentos existentes que consideras importantes y que podrían ayudar, obviamente cuando hablamos de solución estamos hablando de una utopía, pero sí un poco a la solución o a reducir esta violencia armada que sufre el país y también un poco intentar indagar de poder empezar a dilucidar esta diferencia entre seguridad y entre defensa, como si existe algún instrumento y hasta dónde llega el límite de las Fuerzas Armadas en México, o si tiene un límite, porque vos me puedes decir, mira, no, hoy casi es imposible o imperceptible entender qué es seguridad y qué es defensa en nuestro país, y un poco si hay una cláusula, si hay una ley, cómo se manejan, y por el otro lado, un poco que ya lo comentaste, pero qué se está haciendo para prevenir tanto desde el Estado como esto de las violencias como más general en violencia armada, pero también un poco enraizarlo con lo que puede ser violencia doméstica, que decías que efectivamente se encuentra un link entre estas dos variables y, y cuáles otras soluciones va a aportar la sociedad civil bueno, que vemos que es un actor súper importante en este tema de violencia. Me parece que, por ejemplo, en el tema de hasta dónde llega el tema de defensa y seguridad, se pierden las luces. Si bien a partir de esta administración lo que surge es que viene un paquete de leyes que intentan darle como este andamiaje de decir el despliegue de las Fuerzas Armadas es necesario y se va a hacer, ¿no? Y un poco que hubiera como esta justificación en sus objetivos y este andamiaje jurídico para decir se va a hacer de tal o cual manera durante tanto tiempo. Viene a partir, se generó algo que se llama Ley de Seguridad. Bueno, en la Ley de Seguridad Nacional hubo una modificación, pero se crea una ley de la Guardia Nacional. ¿Y qué es la Guardia Nacional? Se supone que son elementos que vienen de la Marina, que vienen de la Secretaría de Defensa, que vienen en general de las Fuerzas Armadas y de la Policía Federal, para conformar este nuevo grupo que supuestamente va a ser una policía civil, pero va a tener la capacidad de enfrentar con un alto nivel de respuesta y también de fuerza el tema de la seguridad pública respecto a la delincuencia organizada, ¿no? Y entonces se crea la Guardia Nacional. Supuestamente en un principio estaba determinado, y está determinado todavía por ley, que quien tiene el mando, y un poco era el reclamo que venía desde sociedad civil, que el mando lo tenga una autoridad civil, no lo tenga la Secretaría de Defensa. Pues bien, sí, o sea, está estipulado que el mando lo tiene la seguridad, el sistema de seguridad pública federal, ¿no? Sin embargo, recientemente hubo un cambio de normativa y entonces a nivel operativo está bajo el mando de las Fuerzas Armadas, o sea, específicamente la Secretaría de Defensa del país, ¿no? Entonces todos los lineamientos son con base en las prácticas de las Fuerzas Armadas del país. Otra cosa que me parece importante notar, por ejemplo, un poco en cuanto se decía que iba a tener capacitación en temas de derechos humanos. Y entonces también otra organización de la sociedad civil lo que hizo fue hacer un seguimiento puntual de estas ocasiones en donde a partir de la información de datos públicos, ¿no? De datos abiertos, cuando se había determinado que las Fuerzas Armadas, por medio de una recomendación de algún órgano autónomo de derechos humanos, tomaran cursos o que se fueran capacitadas en derechos humanos y cómo esta había repercutido en su actuar posterior. No hay un seguimiento formal por parte del Estado para ver si efectivamente hay un impacto, o sea, hay un impacto en cuanto a la conducta de las Fuerzas Armadas con respecto a civiles bajo estándares de derechos humanos, ¿no? Y al contrario, se ve que han aumentado los casos, que muchas veces lo que sucede es que no son visibles o no son públicos
porque no se lleva como todo este proceso de restitución de víctimas de manera formal, sino que se hace por separado y de manera fuera de los estándares de la Ley General de Víctimas, ¿no? Entonces, justo, o sea, por un lado, no sabemos que no hay una repercusión directa entre esta capacitación hacia las Fuerzas Armadas con perspectiva de derechos humanos sobre su actuar. Por otro lado, y me parece muy importante retomar, como te decía, en 2018 viene esta propuesta, no, 2017-18, la propuesta de seguridad, ley de seguridad interior, y el argumento que empieza a permear en ese momento es inconstitucional. Y efectivamente es inconstitucional por muchas cuestiones técnicas, y la Suprema Corte de la Justicia de la Nación dice no puede aplicar, se tiene que derogar esa ley porque es inconstitucional. Perfecto. ¿Y qué sucede ahora? Entonces, ahora surge esta ley de la Guardia Nacional, en donde requirió una reforma constitucional para que Aplicar la existiera ley. ese cuerpo. Exacto. Entonces, en realidad, es una paradoja decir que algo no es legal o es inconstitucional, o sea, si al final del día tenemos la facultad de modificar la ley a diestra y siniestra de acuerdo a los intereses de quien está en el gobierno, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, o sea, sí cabe mencionar que sucede mucho cuando son mayoría o son coaliciones de mayoría, tanto en el Congreso y que son afines al gobierno federal, al Ejecutivo Federal, ¿no? Sí o sea, se empieza a notar el tipo de leyes que se empiezan a aprobar y el tipo no solamente me refiero a las políticas públicas que se hacen desde el Ejecutivo, sino el tipo de legislación que se empieza Claro. a extender. Eso es súper grave. Me parece que una cosa que falta mucho en México, y te digo que lo discutíamos ayer con el Instituto Nacional de Transparencia, es la transparencia de la información y la rendición de cuentas. En el sentido de que o sea, la transparencia de la información no solamente es, estos son mis registros, toma, te los doy a conocer al público, ¿no? Esta tiene estándares y no solamente es dar información por dar información, ¿no? Y la rendición de cuentas no es hacer públicos, por ejemplo, todos los bienes y todas las acciones que hacen los gobernantes o las autoridades. Tiene que ver con el impacto que estas tienen en la vida pública, ¿no? En la vida de los ciudadanos. Entonces, ¿por qué me parece fundamental? Creo que es un pilar en donde, si bien existe este instituto donde constantemente uno solicita información y entonces cuando las instituciones no la tienen o no la quieren dar o la consideran reservada, etcétera, el instituto establece estándares, hay otra vez todo un proceso, no es jurídico como tal, no termina siendo jurídico hasta que ya llega como una instancia muy, muy avanzada en que no, la institución se niega completamente a dar la información, pero lo que pasa aquí es que entonces el INAI se establece estos estándares de cómo se debe de dar la información, o sea, no solamente es decir, toma, ahí está, ¿no? Me parece fundamental la transparencia y la rendición de cuentas porque para generar políticas con base en evidencia. Ya lo que te decía, en México tenemos muchos puntos ciegos respecto de la violencia armada y dónde están eso, o sea, específicamente cuál es el flujo de armas, cuáles son sus dinámicas, cuál es el uso, por ejemplo, cuáles son las características, o sea, si provienen evidentemente, por ejemplo, si provienen de mercados legales o ilegales, ¿no? Entraron legalmente al país, pero al final se tergiversó la línea, hubo un desvío de armas, por ejemplo, si son híbridas, si son artesanales, si hay un componente específico, por ejemplo, de municiones en México. En México el tema de municiones no está regulado en ningún lado. O sea, entonces, y se toma como un activo de flujo constante y entonces y por ello se considera innecesario hacer un rastreo de las Relevamiento. municiones. Exacto. Entonces, bueno, el tema de municiones es todo un tema aquí porque hay mucha resistencia a que se haga, que se establezcan como parámetros mínimos para que se empiece a rastrear, ¿no? De dónde salen, cuáles son los flujos y las dinámicas que ahí operan.
el tema de partes y componentes también es un tema que se habla mucho, que tiene que ver con el tráfico ilícito en las fronteras, ¿no? Que muchas veces lo que sucede es que en este como tráfico hormiga, ¿no? Vienen partes y que nada más doblas, por ejemplo, el cajón de mecanismos, le pones unos tornillos y pues ya es parte del componente del arma. Y pues cuando lo pasas por aduana, pues es un vil pedazo de metal, o sea, no se va a detectar en ese momento, ¿no? Entonces, me parece que hay mucha falta de articulación entre las instituciones, falta absoluta de transparencia con estándares, o sea, transparencia en la información con estándares de derechos humanos, de cómo se debe transparentar la información, eh, porque a partir de ello, te digo, o sea, para generar políticas con base en evidencia, pues es necesario saber a qué dinámicas nos estamos enfrentando. Por ejemplo, en el tema de extravío y robo de equipo, los procedimientos son discrecionales. Por ejemplo, si un policía o alguien un efectivo de alguna corporación dice, se me perdió el arma, pues, o sea, es su superior quien va a determinar el tipo de castigo, o sea, se hace un reporte, ¿no? De que se perdió el arma y se avisa a Sedena, porque evidentemente la Secretaría de Defensa es quien otorga los permisos y quien da el equipo, ¿no? Y entonces sabes que, o sea, que van a tener que reponer en algún punto esa arma, pero, por ejemplo, ya de ahí a que te siga un procedimiento de investigación de qué fue lo que sucedió con el arma, alguna sanción, o sea, las sanciones normalmente suelen ser económicas, ¿no? Al efectivo que la perdió, que dice haberla perdido, o que se le robaron, o sea, la perdió en el sentido de que la perdió durante el enfrentamiento, o sea, difícilmente eso, o sea, no hay un procedimiento establecido, son discrecionales por parte de los superiores, ¿no? Y eso no solamente ocurre en corporaciones policiales, ocurre también en Secretaría de Defensa y Marina, ¿no? O sea, en general en Fuerzas Armadas. No hay un procedimiento establecido y tampoco es público en caso de que lo haya. Eh, entonces, en ese sentido, o sea, hay como muchos puntos ciegos. Me parece, por ejemplo, el tema de aseguramientos, decomisos, eh, como lo llevan cada uno, o sea, el registro, y son procedimientos distintos, eh, como lo lleva cada uno, por ejemplo, otro tipo de institución, ya sea la policía, la fiscalía a nivel federal, y después, por ejemplo, para el tema de destrucción, regresan a la Secretaría de la Defensa, entonces ahí hay como muchos puntos ciegos en el sentido de no se sabe, o sea, no, los aseguramientos los hace tal, pero los decomisos los hace tal institución. Y entonces no hay una coordinación en cuanto a la información que se está obteniendo ahí y no se sabe como cuál fue el ciclo que siguió el arma específicamente hasta llegar, por ejemplo, al proceso de destrucción. O sea, no hay claridad. Entonces me parece, o sea, uno, o sea, fundamental y que falta aquí en México para saber, para determinar cuáles son las dinámicas de violencia armada y cuál es el equipo que se está utilizando, y cómo es que hay tanta recurrencia en el uso de armas de fuego, es el hecho de que, o sea, no hay transparencia en la información, falta una absoluta rendición de cuentas con base en estándares internacionales de derechos humanos. Otra cosa que me parece importante es, por ejemplo, la incorporación de contenidos de tratados internacionales. Ya hablábamos de esto, ¿no? Por ejemplo, está el Tratado sobre Comercio de Armas, que me parece que hemos hecho mucho ruido en sociedad civil, tanto afuera de México, no a nivel internacional, como en los procesos multilaterales, como dentro de los países. Y entonces ya un poco las autoridades empiezan a poner cartas en el asunto y decir, bueno, vamos a atender este punto, que es, por ejemplo, tener un código aduanero donde se puedan identificar perfectamente, ¿no? El tipo de mercancías que se están. Y Monse, Pues te pregunto, ¿México sí, reporta para el Tratado de Comercio de Armas? sí, es una cosa también muy interesante. México reporta y lo hace público su reporte. Es una maravilla en ese sentido. También es una maravilla que es, copreside el grupo de trabajo sobre transparencia dentro del Tratado de Comercio de Armas desde el 2014, desde el 2013.
Entonces, es muy interesante eso que me preguntas, porque si bien hacia afuera hay como este esfuerzo de reportar, de transparentar, de compartir información, de señalar estándares, al mismo tiempo hacia adentro, por ejemplo, cuando hablas con Secretaría de Relaciones Exteriores, te dicen, híjole, es que, o sea, cuando preguntas sobre ciertas discrepancias, es que esta información me la dio, esta información la tuve que recopilar de la Secretaría de la Defensa y esta otra la tuve que recopilar de Fiscalía General y entonces hacer, o del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y entonces ya ahí hacer el match, ¿no? Pero esa información como tal no te la dan las instituciones, ¿no? Ellos, en caso de Secretaría de Relaciones Exteriores, tuvieron que hacer el match con el Sistema Nacional de Seguridad Pública y lo que tiene Secretaría de Defensa, ¿no? ¿Y estos Entonces, reportes son certeros o también les pasa esto de que no terminan de ser del todo transparentes como pasa con los números y por lo cual los indicadores se vuelven no tan fiables? es otro tema y justo, por ejemplo, en el ATT Monitor se ha detectado que hay discrepancia constante, por ejemplo, en lo que reporta Eslovenia que México le adquirió. O sea, México reporta que adquirió cierta cantidad de cierto equipo bajo ciertas condiciones y Eslovenia lo registra de otra manera. Entonces no hay o sea, no hay parámetro para comparar y hay que acercarse a preguntar por qué son las discrepancias. Pero otra vez, hay que acercarse a preguntar, ¿no? No hay un sistema en donde toda esta información se condense y se pueda hacer como estos cruces de información. Y tampoco es una información pública como tal. O sea, uno como ciudadano y en este caso como organizaciones de sociedad civil, todo el tiempo estamos empujando ahí para que esta información se dé a conocer. Actualmente estamos en una mesa de trabajo para la alianza por el gobierno abierto en el cuarto plan de acción sobre México y hablamos sobre este flujo, ¿no? Sobre el flujo lícito, ilícito, en qué momento el flujo lícito se vuelve lícito, dónde está la falta de estos candados al interior de México y es sorprendente verse como ver muchas veces que ni siquiera las mismas secretarías de Estado se sientan entre ellas a platicar como cómo van a implementar el contenido de los tratados internacionales, por ejemplo, ¿no? México también es parte del programa de acción. Específicamente hay un tema que me parece súper importante señalar, que ahí es donde están también como comisos, los aseguramientos, el tema de municiones, y hay un apartado, y este año pues se va a hablar de eso, que habla sobre la violencia de género, ¿no? Y México no ha reportado el tema de cuáles son las dinámicas de violencia de género con armas que están viviendo. Entonces ahí me parece como, y finalmente va a salir, o sea, ahora que sea la Bienal para la revisión del programa de acción, va a salir a colación el tema y va a haber una oportunidad otra vez como de empujarlo, ¿no? Finalmente, me parece también como muy importante que es necesario armonizar la realidad local con las disposiciones legales, ¿no? Al final del día, pues son las personas como o sea, ahora sí que, pues sí, en la cotidianidad las que sufren la violencia armada. Entonces, si todo se queda como en buenos deseos o solamente así como disposiciones legales, ¿no? O institucionales, pues me parece difícil. Sí creo que es importante hacer un acercamiento con comunidades específicas que les atraviesan como muchas cuestiones. Específicamente, nosotros nos acercamos recientemente a trabajadoras sexuales en calle y o sea, la persona que lidera como todos estos movimientos para promover la para que se deje de criminalizar el trabajo sexual en calle, ¿no? Y que se regule. También es parte del movimiento de personas LGBTIQ+. Es una mujer trans, se asume como tal, y entonces nos hablaba como de todas estas circunstancias que las atraviesa, no solamente por ser mujeres trans, sino por ser mujeres trans trabajadoras sexuales, ¿no? Y Claro. entonces, por ejemplo, y ahí es donde te digo que es importante armonizar la realidad local con estas como disposiciones legales. ¿Por qué? Porque muchas veces, o sea, por un lado se enfrentan como ya la discriminación por parte de los policías cuando sufren
incidente de violencia por parte de los clientes, ¿no? Entonces, los policías y el sistema de impartición de justicia no quieren levantar la denuncia, las extorsionan, etcétera, ¿no? Para que no sea como un Claro, o sea, seguimiento. estamos hablando también de una violencia estructural, o sea, más que viene de la mano de una violencia armada que hablamos, pero como que, como, bueno, un poco como se habla siempre, cuán íntimamente relacionada que está una violencia estructural del Estado, que viene de la estructura, por decirlo de la palabra, y un poco la violencia armada también que está teniendo México. Sí, Monse, como para cerrar, así no te quiero robar como más tiempo, fue buenísimo tenerte. Un poco como una reflexión de bueno, cómo va a afectar esta violencia armada y cuán relación va a tener con indicadores, por ejemplo, de desarrollo. Nada, si hay, bueno, siempre hablando como indicadores y de números, si hay algún tipo de fact que nos posibilite ver esto y como si existe cierta relación y nada, obviamente con los estándares de transparencia y de buen gobierno, desarrollo económico, social y cultural, como para poder cerrar la entrevista. eh, mi, mi deseo, el trabajo personalmente, o sea, personalmente en el ámbito profesional, mi interés se ha centrado en que a partir de los objetivos de desarrollo sostenible, eso pueda empezar a arrojar luces sobre el impacto de la violencia armada. Un poco, y también lo hablábamos en estas mesas de transparencia, o sea, de nada sirve medir los flujos de armas lícitos e ilícitos, ¿no? En qué momentos se vuelven flujos ilícitos de armas, si al final del día no vemos que eso impacta efectivamente para mejorar las vidas de las personas. Pero para eso, en donde hay que fijarnos en otros indicadores. Por ejemplo, el tema de la discriminación hacia mujeres, ¿no? De ciertos rangos de edad, en en ciertas zonas. O sea, también, otra vez, no es lo mismo la violencia que se vive en el ámbito rural que en el ámbito urbano. En especial, en donde le pega a las mujeres es el tema económico, ¿no? Y de educación. Entonces, si nosotros no podemos hacer un link entre todos estos indicadores que México, por ejemplo, en el caso de México, está obligado a producir, ¿no? Entre cómo impacta en el número de homicidios, en el tipo de homicidios que están ocasionando hacia las mujeres. O sea, si detectar estos flujos, por ejemplo, no impacta hacia mejorar que no ocurran estos homicidios, entonces no sirve de nada. No podemos atender estos indicadores de manera, o sea, de Aislada. manera desarticulada, exacto, tenemos que articularlos, ¿no? Y tiene que ver también con el tema de impartición de justicia y tiene que ver con el de transparencia de las instituciones y tiene que ver, entonces, un poco ahora sí que el proyecto de este lado es de que empecemos a ver cómo se pueden vincular estos indicadores y que no se trabajen de manera aislada solo para sacar números y registros de cuán bien vamos como país, ¿no? Me parece importante eso. O sea, para que un país, y ya lo vimos, o sea, lo hemos visto también, por ejemplo, en el estudio que hizo CIPRI el año pasado sobre el impacto del Programa Mundial de Alimentos sobre la cuestión Colombia para restituir la paz, ¿no? Cómo impacta tener la seguridad alimentaria, cómo impacta la seguridad alimentaria para dejar esta condición de conflictividad armada en algunas comunidades, cómo estaba asegurada al momento, por ejemplo, de pertenecer a las guerrillas o a movimientos armados y que ya no está asegurada al momento de dejar las armas. Y me parece eso es fundamental. O sea, si empezamos a ver los estándares, por ejemplo, de seguridad alimentaria, de seguridad sanitaria, si dejamos, por ejemplo, esos prejuicios de que la seguridad hacia las mujeres solo tiene que ver con temas sexuales y reproductivos, sino vemos como de esta visión integral donde afecta en temas económicos, en temas de educación, de acceso, por ejemplo, a Claro. trabajos, desarrollo profesional, cómo estamos repartiendo la carga de cuidados y entonces empezamos a ver cómo esto va impactando también en las lógicas de violencia, ¿no? Sí me parece que es una cuestión estructural, me parece que eso, o sea, no deben de llenarse estos indicadores de manera aislada, que deberían de conjuntarse y ver cómo se relacionan unos con otros. Y es un poco, la verdad, es un poco del trabajo que impulsamos
en la Alianza para el Gobierno Abierto, en el cuarto plan de acción, específicamente en la mesa sobre flujo de armas, en donde sí, los flujos de armas están relacionados con otros indicadores del Objetivo de Desarrollo Sostenible y debe de verse el impacto y no podemos hablar de ellos de manera aislada, ¿no? Tenemos que ver, y al final del día, porque es para que repercuta en el bienestar de la vida de las personas, no es solamente para que cumplan con las obligaciones internacionales Listo. y todos se lleven bien. Bueno, Monse, muchísimas gracias. Nada, yo todo el cuestionario lo tenía y lo pude resolver. Seguro, Lu, porque siempre tiene preguntas, tenga alguna para hacerte. Así que nada, por mí, muchísimas gracias. Más que rico el espacio y más que lindo escucharte también. Gracias. Y aparte, cuánta trayectoria en diferentes aspectos, ¿no? Porque empezaste contando sobre temas de desplazamiento forzado de población y después eso se vinculó con las cuestiones de violencia y eso también se vincula con las cuestiones de gobernabilidad y del armamento. Entonces me parece que hay un montón de dimensiones que nosotros tratamos en diferentes áreas de investigación que pues, te podríamos hablar horas en diferentes áreas de investigación sobre muchas de las perspectivas y dinámicas que vos abordaste o estás abordando en este momento. Así que la verdad que no solo gracias por el tiempo, sino por la claridad en la exposición. Y obviamente me quedé con muchísimas ganas de hablar tu primera experiencia en desplazamiento, que no sabía que sabías ese tema y que el CEPI tiene un área específica como de eso para poder trabajar juntas también. Creo que el espacio está más que abierto y me encantaría que te conozca Pau y la gente que está en desplazamiento como para poder entrevistarte y ver un poco más el link en eso, que creo que está buenísimo, y que cuando uno piensa en América Latina no lo piensa tanto de eso está pasando en Asia, eso pasa en África, no pasa en América Latina, y ver que existen casos y que sí, así que nada, Monse, tenemos que reordenar otra entrevista para poder trabajar en temas de desplazamiento que posta no sabía que estabas en ese tema, así que creo que está buenísimo como para poder seguir profundizando. ¿Vos seguís en ese tema o no? No, ahorita no, ajá, exacto, ahorita no sigo en ese tema. Sin embargo, bueno, yo no puedo negar mi pasión porque respecto de ese tema por el nivel de desprotección que hay, ¿no? La cuestión es que en México, por ejemplo, no se toma como tal como una violación a derechos humanos, lo que se considera es como una consecuencia de una violación a derechos humanos. Claro. Entonces ahí hay un camino súper largo que caminar todavía. Y es un tema que pues para mí me sigue llamando muchísimo la atención. Sí, actualmente no estoy como súper metida en tema de armamento convencional y específicamente de control de armas pequeñas, ligeras, partes y componentes y municiones. Así estoy como muy enfocada, pero con mucho gusto podríamos hablar y abrir colaboraciones con también las personas que siguen con esos temas, pues están todavía vigentes y con mucho gusto poderles pasar como el dato para ver qué podemos trabajar al respecto. Sí, sería buenísimo. Bueno, Monse, muchísimas gracias, te mando un beso grande. La idea después que esta entrevista quede subida con edición, por supuesto, pero que quede subida en el canal del CEPI para que lo quiera ver y que también vos lo puedas compartir a tus colegas y personas que seguramente les interesaría muchísimo. Y seguramente hagamos unos micros, como te conté, por la Semana de la Acción contra la Violencia Armada, que hay bastantes quotes que dijiste que podrían funcionar también muy bien. Así que nada, muchísimas gracias y de nuevo, gracias, como súper rico, y espero que podamos seguir trabajando juntas en colaboración con otras cosas y violencia, bueno, lo que habíamos visto de desplazamiento.